nuevamente estamos entonces dando inicio, primer video. Saludos a todos los compañeros y estamos empezando, como ha sido usual en las últimas sesiones y en general en el curso, con algunas inquietudes, pero esa estrategia me parece que ha dado como los frutos en términos de afianzar algunas inquietudes que se crean o aportes también de los compañeros. Recuerden de esa dirección, es un objeto de aprendizaje que les puede refrescar algunos conceptos del tema que estamos hablando. No sé si ya pudieron abrirlo. Vamos entonces a empezar con las inquietudes y el aporte mejor, no solo inquietudes, sino también un aporte importante de Orlando, del profe. Aquí tenemos una base de datos, o mejor, no base de datos como tal, sino una diapositiva donde estamos observando unos datos. Tema, a ver, hubo algún corte volando acá. Vamos a retomar. Vamos a retomar entonces la presentación. Se nos salió de manera abrupta, pero ya estamos buscando de todas maneras de nuevo volver a llegar. No, aquí estoy yo todavía. Bueno, vamos a ver. Bueno, aquí fue un pequeño corte que nos había sacado, pero todavía ando por estos lados. Y ya voy, sí, ya voy a buscar la diapositiva de nuevo para volvernos a ubicar. Bien, entonces retomando el tema, estábamos hablando de la parte de las participaciones y en este momento voy a abordar esta diapositiva. La diapositiva nos muestra muy bien, estamos hablando de una base de datos o unos datos que tiene los tiempos en minutos que se tardan en elaborar un componente. Pero si bien este ejemplo apunta a tiempo para elaborar un componente, bien pudiera ser el tiempo que se tarda en realizar una prueba o el tiempo en algún proceso cualesquiera, ¿cierto? Cualesquiera puede ser el tiempo que se demoran en atendernos en un banco, el tiempo que se nos lleva el hacer una determinada fila o el tiempo que estamos en una entidad de salud. O sea que la ejemplificación se abre mucho con estos esquemas así amplios, ¿no? Ahora, yo voy a minimizar un poco con la lupa. Ustedes recuerden que con la lupa lo ponen pequeño o lo agrandan. Ahí dice cómo organiza los datos en el SPSS. Entonces, mi primera pregunta, apoyándome en esta diapositiva, es ¿cuántas columnas requiero? O son esas mismas dos que tengo ahí. Minuto, día, minuto, día. Entonces, ¿se requieren cuántas columnas para construir esta base de datos? Espero la respuesta. Aquí sí ya el 2 no va a ser necesariamente malo, ¿no? A ver, aquí me están diciendo que 2. Viene otro comentario de 10. 2. Bien. Realmente se necesitan específicamente 2 columnas. Y se necesitan 2 porque obviamente el esquema se coloca en las revistas, en determinados documentos de esa manera por abreviar espacio. Pero nosotros necesitamos siempre una variable quanti y una quali. Luego necesitamos solo 2 columnas. Uno va colocando debajo de la otra todo la segunda bloque de columnas que se tiene. O sea, necesitamos solo 2 columnas. ¿Estamos de acuerdo ahí todos? Creo que sí. Muy bien. Entonces aquí tendríamos una variable minutos y una variable día. ¿Cuál sería el interés? Según el ejemplo, identificar si hay diferencia en los minutos, en el tiempo de promedio según día. A ver, sí, ya yo no le quise tirar muy a la guerra pues a Jesús, pero después conté y cada bloque de
que tenemos ahí en pantalla forman dos columnas, 2, 4, 6, 8, 10. Entonces pensó que necesitábamos una columnita por cada tantos datos que tiene cada esquema. Pero no, efectivamente son dos porque únicamente colocamos. Eso nos dimos cuenta, Jesús. Bueno, muy bien. Entonces en este ejercicio hay unas preguntas. Pero antes de resolverlas, yo quiero, digamos que, profundizar un poquito en el concepto para hacerme entender luego. A ver, el ANOVA que construimos en el ANOVA de una vía tiene este esquema, el que vemos en pantalla. La fuente, y dice entre grupos, dentro de grupos, y hay unas fórmulas. Esas fórmulas se las voy a enviar pues la fórmula no, sino el desarrollo. También lo tengo pues preparado, pero creo que será tema de que ustedes lean el documento que voy a enviar. Entonces, este es el esquema de la tabla del análisis de varianza. ¿En qué consiste? Hay que mirar, mejor, tenemos dos fuentes de variabilidad en unos datos. Me voy a devolver un poquito a la diapositiva anterior. Si yo tengo dos columnas, ¿sí? Si yo tengo dos columnas, hay una variabilidad que es respecto a cada uno de los... vamos a tomar un ejemplo de los lunes. Ahí tengo varios lunes. En los lunes hay unos números. Alcanzamos a ver aquí un 220. ¿Sí? Voy a sombrearlo entonces porque puede ser más ilustrativo. Aquí veo el lunes 220. Aquí tengo otro lunes 205. Otro lunes 213. Etcétera. En el grupo de los lunes hay una variabilidad. Si nosotros entramos los datos, pues nos va a dar una desviación, ¿cierto? Una variabilidad. Eso es al interior del grupo. Una variabilidad dentro del grupo. Otra variabilidad es que pasa entre los días. Valga decir, pues voy a comparar la variabilidad de los martes con la variabilidad de los miércoles, con la variabilidad de los lunes, etc. Entonces hay una variabilidad que se origina al interior de los grupos. Y hay otra variabilidad, aquí está, entre los grupos, y otra dentro de los grupos. Pues bien, ¿por qué se llama ANOVA? Si lo que pruebo son promedios. Pues precisamente porque la técnica se basa en varianzas. Entonces lo que hacemos es, si hay mucha variabilidad, o mejor, es más grande la variabilidad entre los grupos que al interior de ellos, entonces lo que voy a decir es que efectivamente sí hay diferencia en los promedios. En eso se basa la técnica, y ese es el razonamiento. Ahora, esto ya es una formulación originada como para calcular también sumas de cuadrados, porque entre otras cosas, el cuadrado medio, que ya voy a explicar de dónde sale, es una estimación de la varianza. Entonces ya esa otra parte sí es ya la parte de la formulación que sale para que no se nos anularan unos valores en cero, tiene toda la teoría pues estadística. Entonces, estas formulitas, muy bien, lo que estamos hablando, Jesús, en los días lunes, todos los daticos para los lunes son la variación dentro del grupo, porque el lunes es un grupo, martes es otro grupo, o sea, cada día de la semana en el ejemplo es un grupo. Por lo dentro de grupos. Hay otro corte, pero yo pagué los servicios. Muy bien, yo pagué los servicios, digo, ¿no? Entonces, esa es la variabilidad, se fue, esa es la variabilidad que tenemos al interior de los grupos, ¿sí? Al interior. Ya entre grupos es precisamente lunes se compara con martes y se compara con miércoles, etcétera. ¿Sí? Creo que ahí sí ya regresamos. Bueno,
Aquí vamos. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que analizar, la diferencia entre grupos y dentro de grupos. En eso se basa la técnica. Ahora, estoy analizando la fórmula porque si yo divido, bueno, estamos teniendo mucho corte, estamos con muchos cortes de energía. Se fue el martes y ya vino el lunes, ¿no? Vamos a mirar a ver que esto no es usual, a no ser de que estemos con pues espero que no tampoco, ¿no? El tema del desastre en Nueva York, ¿sí? El desastre en Nueva York de tanta dificultad que se fue, que tuvimos allá en problemas. Bueno, sigamos retomando pues el asunto, esperemos que no tengamos muchas dificultades más. Y aquí volvamos a la diapositiva que está como que se queda y no se queda. Y aquí para sintetizar entonces un poquito qué es. La suma de cuadrados, que es este elemento, toda esta parte. ¿Sí? Buenas noches, Jessica. Estaban ya preguntando por ti. No sabemos ni quién, ¿no? Muy bien. Entonces aquí tengo la suma de cuadrados, que es una fórmula, y la dividimos entre los grados de libertad, que es la que tenemos a continuación. K-1, K es el número de tratamientos que tenemos. Entonces, la suma de cuadrados queda una fórmula. Sobre los grados de libertad nos va a dar lo que se conoce como los cuadrados medios. Toda esta parte se conoce como cuadrado medio. Igual sucede con la variabilidad dentro de los grupos. Si divido la suma de cuadrados sobre n menos k, me da también un cuadrado medio. Y al hacer el cociente de esos dos valores, obtengo el estadístico f. Al obtener el estadístico f, yo ya puedo calcular el valor p. Y al calcular el valor p, puedo llegar a tomar una decisión. Por lo tanto, no hay valores de p para los otros, o para el segundo cajón, que era una interrogante que ahora vamos a aclararle a Orlando, o a todos, porque precisamente estas fórmulas se van construyendo para llegar al final al valor p. Ahora, es el n mayúscula, claro, el ni es el número de observaciones entre el grupo. Recuerda que tengo lunes, martes, miércoles. Lo que pasa es que para el ejemplo hay igualmente número de lunes que martes. Entonces el ni se convierte en un n. Pero es distinto al n mayúscula, que es el total de observaciones. El 1 hace referencia al número de observaciones por tratamiento o por grupo, y el otro, el n mayúscula, hace referencia al total de datos. ¿Sí? O sea que hay una diferencia importante. El 1 es n del subgrupo y el otro es el n total que sale de la sumatoria de los n pequeños o de los n minúsculos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? El test de un total. El test de un total que entonces ahorita te muestro algo más bien en el otro archivo que tengo de compartir escritorio para que nos quede un poquito más claro. Muy bien, entonces, pero por ahora quería llegar al tema de que no necesitamos sino un solo valor P, porque se construye es haciendo divisiones de los valores anteriores. O sea, reitero, el cuadrado medio de la parte superior, de la primera fila, el que tengo aquí poniendo otro muñequito, ese dividido el de la parte inferior me origina el valor de la f. Y con f encuentro el p. Entonces por eso es que nos sale solamente un valor de SIC. Esto me dirán por qué lo estoy trabajando, es resolviendo algunas dudas que ahorita de pronto aclaro más en el tema. Por lo tanto, en el ejemplo que vamos a tocar, esas fórmulas nos dieron estos números.
Ahí están. ¿Sí? Eso es lo que nos ahorra el aparato, el software. ¿Cierto? Pero, para entender un poquito más el asunto, 693 punto tantos dividido 4 me da 173, que es del cuadrado medio o media cuadrática, que es el estimador de la varianza. Eso sería una varianza también, ¿sí? Un estimador. Ahora, 5412 dividido 95 me da 56. Pues obviamente aquí se ve que hay mucha mayor variabilidad entre grupos, mire que dio el cuadrado medio 173, con respecto a lo que hay al interior. Voy, Carlos. Y al hacer este cociente, me dio un valor de f, ese es el de la f. Al dividir estos dos números me da la f. Ya con eso puedo ya llegar a buscar el valor del sig o el valor de p y tomar una decisión. Ahora, la hipótesis nula en el análisis de varianza siempre es promedio 1 igual a promedio 2, etc. En este ejemplo sería promedio del tiempo o el tiempo promedio para construir ese artefacto. El día lunes es igual al promedio, el tiempo promedio del día martes, del día miércoles, del día jueves, etcétera, etcétera. O sea que es una prueba de hipótesis de igualdad de promedios, en este caso de cada día, contra que hay al menos un promedio distinto en uno de los días de la semana. Eso es lo que lo que se plantea. ¿Sí? Ya Orlando me hará la corrección si es del caso, aunque creo que por ahí vamos. Aquí ya este es otro ejemplo diferente, participante 2, entonces me vengo para acá y voy a compartir escritorio para poder observar el ejemplo del archivo que tenemos. Entonces me voy. En este caso sí, que los filósofos dicen no digamos que se rechaza, decimos que no podemos aceptar que los promedios son iguales los días de la semana. Pero es válido en el sentido pues más sencillo de hablar las cosas, ¿sí? Aquí le estaríamos diciendo que los promedios, no podemos afirmar que los promedios de los días de la semana el tiempo sea igual. Es correcto, Carlos. Vamos a compartir escritorio entonces. Me voy a compartir escritorio y comparto escritorio específicamente para tratar el tema de ya el documento que nos mandó Orlando. Más elegante, sí. Bueno, están viendo el texto en Word. Unos, por favor, si lo están viendo. Dos, si está lento. Muy bien, lo están viendo. Bueno, este ya lo habíamos hablado. Entonces vienen los interrogantes. Con esto se validaron los supuestos. Los supuestos sabemos que se deben hacer de primero. Aquí viene un supuesto que es el de normalidad. Ahí están. Veo los valores de n, que son los grados de libertad, pues nos da la pista. Todos menores de 50, entonces me voy a fijar en Shapiro-Wilk. Y ahí estamos observando que en general son normales exceptuando el día miércoles, que es el comentario que se tiene en verdecito. Entonces sí, efectivamente, va bien, solamente el miércoles no cumple normalidad, los otros sí. Eso es correcto. Luego tenemos la prueba de homogeneidad de varianzas. Y en la prueba de homogeneidad de varianzas hemos conversado, o yo he conversado más, que basándose en la media es lo más usual, máxime que casi todos dan normales. Entonces la media es un buen indicador. Pero en la mayoría de casos, si este no es la excepción, en cualquiera de ellos llego a la misma conclusión, entonces no tenemos mucho que reflexionar en cuál escojo, ¿no? ¿Por qué? Porque todas son mayores de 0,5. Entonces no hay mucho problema. Ahora, la guía importante como en el orden, siempre nos vamos con la media, luego la mediana, como hemos hablado, pero aquí pues de todas maneras en todas nos da mayor de 0,5, por lo tanto dice que las varianzas son similares, luego nos cumple el segundo supuesto. Aquí observamos en el gráfico de caja y sesgos, efectivamente si detallan los anchos de los intervalos para cada, en este caso, días de la semana,
va de lunes a viernes, pues realmente son similares, la amplitud de las barritas, ¿no? Pero sí quiero hacer una pregunta. A ver, ¿cuáles, mirando la figura, como la ven, piensan ustedes que puede ser diferente? Ya sabemos que nos dio distinto, aunque nos lo vimos fue en la presentación. Aquí estamos yo retomé cosas de acá, pero aquí estamos mirando. ¿Cuál creen ustedes que son los diferentes a todos los demás? Como decía una publicidad en Plaza Sésamo. ¿Sí? Ahora dirán que no les tocó ver a Plaza Sésamo, ¿no? Jesús, se le tocó más. Bueno, a ver, Jessica sí no le tocó. Muy bien, lunes, que es el segundo que tengo, posiblemente lunes y viernes. Efectivamente, creo que ahí va una primera hipótesis válida, porque lo del viernes, si me muevo en el mouse un poquitico, tal vez no alcanza a tocar el intervalo del mes, del día de lunes. Entonces, probablemente sí vamos visualizando ya. Lunes con viernes, porque todas estas cosas si dicen como lunes solo, yo creo que lunes y jueves no, porque el jueves traslapa. Traslapa quiere decir que hay valores comunes, ¿sí? 215, 216, está en el intervalo del lunes, pero también en el del jueves. Ahora, jueves traslapa con casi todos, prácticamente. Eso es para poder reflexionar en ese análisis. Aquí lo que se está visualizando es lunes, viernes de manera visual. Bien, se hizo la prueba de rachas, segmentando, obviamente hay que segmentar, el detallito que a veces se nos olvida, pero en todos estos nos dio el valor del SIC, .627 en el primero, aquí veo otro que es .224, etcétera. Todos nos cumplió normal, aleatoriedad, entonces no tenemos problema. Se cumple el supuesto de aleatoriedad, ahí vamos muy bien. Ahora viene la tablita que sí traspasé para la presentación, pero para poder explicar un poquito la pregunta que se me hacía. Pues bien, esto fue lo que nos dio aplicando esas fórmulas, unos algoritmos, y haciéndose luego la división. 693 dividido 4 me da 173, 5000 dividido 95 me dio 56, y luego dividiendo 173 sobre 56 me dio 3. Y con eso hacemos la probabilidad y ya encontramos el valor de sí. Y aquí ya llegamos a decir, sí señor, hay al menos un diferente. Visualmente en el gráfico ya lo visualizamos o tenemos una idea. Aquí me están diciendo que hay al menos un promedio diferente con respecto al tiempo que se demora a hacer el artefacto. Pues bien, aquí en el documento que me envían hay una que llamaron, o se llaman así, ¿verdad? Pruebas robustas. Estas pruebas robustas que nos permite, y la hicimos una vez, las de Welch y Brown, se utilizan cuando hay alguna pérdida de supuesto, sobre todo en la homogeneidad. Si se pierde un poquito, recuerden que puede pasar que no nos den homogeneidad en las varianzas, eso es factible que pase. Pero entonces, en esos casos ya la teoría ha avanzado un poco más, sigue siendo válido transformaciones, sigue siendo válido pensar en no paramétrica de pronto, aunque la normalidad sí nos dio, ¿cierto? Pero ya hay otros adelantos y entonces ya nos dicen, no, pues ensaye las pruebas robustas. Usual cuando falla el supuesto de homogeneidad. En este caso no falló, pero se pidió en el informe y observen que también llega a la misma conclusión. Incluso la de Brown Forsyth, bien pronunciado, ¿no? Da igual que el SIG de la nova normal. .021 y .0. Cualquiera de ellas nos lleva a que haya al menos un promedio diferente. Entonces, en el análisis que se hace acá, es correcto, hay diferencias significativas en al menos uno de los días, digámoslo así. ¿Sí? Claro, es exactamente igual a la F. La hipótesis de la nova es idéntica, porque es que, entre otras cosas, cuando se define que hay que hacer un análisis de varianza, es porque el interés es mirar si los promedios son iguales contra que no. Otra cosa es que en el camino detectemos que falló un supuesto.
Entonces nos toca coger para otro lado. ¿Sí? Valga decir, falló el supuesto de homogeneidad. Entonces pidamos las pruebas de robustez. Pero la prueba de hipótesis maestra o la original se mantiene. Esa no nos cambia. Entonces estamos validando igualdad de promedios. Idénticamente. ¿Sí? Bien. No, no salen automáticamente. Hay que pedirlas. Ahora, si este es el caso, lo repasamos. Pero no, hay que pedirlas. En uno de los videos los hicimos. Y no salen automáticamente porque él no sabe que haya fallado algún supuesto. Entonces, nosotros es los que cuando detectamos alguna debilidad en un supuesto, entonces vamos y le pedimos las pruebas, creo que está por opciones en el menú, ya dentro de la ANOVA, ¿sí? Dentro de la ANOVA. Bueno, entonces ya me dice el otro interrogante, ¿cuándo se verifica diferencias intragrupos? Eso fue lo que traté de explicar cuando hice la otra presentación, pues la que teníamos en el PowerPoint. Intragrupos, o sea, el valor del SIC en la segunda fila no corre, no hay interés, porque estos números son útiles para calcular el F y se llega a una diferencia sola entre grupos. No hay interés en esta técnica de ANOVA en mirar diferencias al interior, porque es que al interior del grupo no puedo comparar consigo mismo. Entonces, por eso se explicaba el razonamiento de la fórmula. Pero nunca, en este caso, pues va a haber un SIC, como para decir, hay diferencias al interior de los grupos. No hay posibilidad de hacerse. Entonces, no se trabajará ese contraste o esa prueba al menos con los valores SIC. Y es imposible porque es un paso. ¿Sí? Ahora, el tema con dos factores, lo que pasa es que ya tenemos un factor principal 1 y un factor principal 2. Entonces se prueba diferencias en esos factores, que también lo vamos a mostrar. Pero en el caso concreto aquí, no podemos. Bien, vienen las pruebas post-hoc. Ya estas larguitas más o menos se han trabajado, pues, o mejor, hemos dicho que eso va para anexo tal vez, pero el subconjunto, o sea, la que ya estoy colocando más en pantalla, esta es la que realmente nos puede dar alguna ilustración sobre lo que pretendemos. Aquí entonces, observen, y es el interrogante, y tiene lógica. Hay dos grupos. Viernes, martes, miércoles, jueves están en un solo grupo. Eso lo que quiere decir es que los promedios en esos 4 días son iguales, estadísticamente hablando. Y miren lo que hay un 109, 110, números parecidos, ¿no? Entonces, el primer subconjunto lo que significa es que si se hiciera la prueba, para esos 4, miren el SIC abajo, 0.615, daría igualdad de promedios. Para eso es el SIC que hay abajo. Por lo tanto, esos 4 días tienen promedios iguales. Y se formó otro subgrupo, donde el miércoles, jueves, lunes, en promedio, marca igualdad también. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Insisto, con todo lógica. Se forman dos grupos, pero hay unos que aparecen en los dos. Claro, por lo que veíamos en las cajitas. Bueno, ya no eran cajitas, sino en el diagrama de K de barras de error, que observábamos que el que estaba arriba, que era el lunes, creo, se veía como distinto con viernes. Pero el del viernes estaba igual con martes, miércoles, etc. Traslapaban esos intervalos. Igual pasaba con lunes, pero con jueves y miércoles. Dicho de otra manera, el lunes también es promedio, nos da igual que miércoles, jueves, pero no casa con martes y viernes. Por lo tanto, los que son distintos, bien distintos, son lunes diferente con viernes y martes. Esos serían los distintos, porque estos otros dos están en los mismos bloques.
o en ambos grupos. Entonces lo que hacemos es fijarnos cuáles están en uno que no estén en el otro. En el ejemplo, lunes no está en el primer subconjunto y viernes y martes no está en el del lunes. Por lo tanto, ahí hay diferencias en esos tratamientos, o en este caso en los tiempos promedios que se están midiendo. Y eso se percibió en la figura. ¿Me captan el mensaje? Por eso hablábamos de la figura también antes. Aquí lo que estoy diciendo es que el lunes es distinto de viernes y martes porque no quedaron en el cajón del lunes. Esa es la situación. A ver, Jesús, Jessica, Jairo, me captan ahí la situación, aunque tengo el otro ejemplo también que nos puede reforzar eso. Perfecto. Jesús se nos va a tomar agüita, yo sí voy a tomar de una vez antes de que se nos resetee. Perfecto, ahí ya nos vimos aquí. Otra consulta adicional me dice, aquí, pero aquí yo lo que tengo que decir es otra cosa. Aquí ya en el ejemplo se trabajó con el software StatGraphics y se trabaja con el SPS. Ahora, cuando las pruebas se hacen de toda la columna, obviamente da distinto de lo que se hace por subgrupos. Eso es evidente, pues, ¿sí? Ya aquí lo hicimos y se me quedó como especie de recordatorio cuando me dijeron, no, es que esa columna es mentirosa. Pues claro, toda la columna se hace una prueba, seguramente dará no normal, pero cuando la hacemos por subgrupos, estrato, sexo, pues ya las cosas se van juntando más a su origen de pronto, o se minimiza la variabilidad y probablemente nos dé normalidad. Aquí en el caso que nos plantea Orlando, parece ser que al correrse por el StatGraphics dio valor P.21, dio normal, pero toda la columna. Y en el SPSS da no normal. Yo creo que aquí pudo ser ese el problema de la variable en objeto de estudio. Me explico. Yo aquí estoy observando unas variables diferentes, es un ejemplo que tenía, pues que nos enviaron, pero miren, en lo del SPS dice evaluación en el examen de ventas. Me parece que esta es otra variable. Arriba no alcanzo a percibir cuántos datos, aquí estábamos por 60. Arriba no alcanzo a mirar, no detecto el dato acá. Pero lo que yo veo es que aquí abajo se trabajó con evaluación en el examen de ventas, que fue una variable nuestra, pues de uno de los ejercicios de nosotros. No sé si ahí fue la confusión, si Orlando de pronto la corrió con esa otra variable, habría que verificar eso, por favor, sería el tema. Porque con toda certeza deben de dar pues iguales, definitivamente, esos son software muy validados. Aquí dice 100 valores con rango desde tanto a tanto, 100 valores, la variable tiempo, alcanzo a leer aquí arribita, tiempo, ¿sí? Mientras que ya en el cajón cuando me consultan sobre los resultados del SPS, estoy observando son 60 y la variable diferente. Creo que ahí de pronto voy a que se trabajó con otra variable distinta. Sería cuestión de que Orlando nos lo verificara después. ¿Está claro esos comentarios? ¿Quedó claro hasta aquí? Muy bien. Bueno, perfecto. Ya que estamos compartiendo escritorio, pues tenía, por si me preguntaban, voy a mostrar entonces un poquito, sin ser el objetivo grande hoy, porque este documento va para ustedes. Un ejemplo que está ahí planteado sobre un plástico. Muy bien, no, pero yo creo que por ahí va, tal vez mira, esta es otra variable, es que ahí se ve que son distintas n's, creo que fue por ahí, por eso nos da tan distinto. Bueno, muy bien, no, las goticas amargas hay que mantenerlas. Con este documento que no se los he enviado todavía porque lo estoy como mejorando en lo posible, o es la idea, van a aclarar más detalles. Por ejemplo, aquí hay un ejercicio que se plantea de un plástico, 28 piezas, pero lo que quiero mostrar hoy así a grosso modo es, primero, recordar la hipótesis, ¿no?
Mu1 igual a Mu2 igual a Mu3. Estas siempre son las hipótesis de los ANOVAs. Sí, señor. Ahora, aquí tenemos los datos en el cual ustedes podrán mirar bien el manejo de la tablita de la fórmula. ¿Cuál es el tratamiento A, B y C? Entonces, el T total es la sumatoria de las mediciones. Y ahí está explicitado cómo calculamos la suma de cuadrados totales, la suma de cuadrados del error, etc. O sea que, miren el T acá. T es la suma de todos los datos. Pero entonces ahí ya ustedes podrán mirar más en detalle estas formulitas. No creo que ahora sea de momento. Y ahí ya observan cómo se construyó. Aquí observan 42.38. Aquí está el 42.38. Entonces ya con esto creo que podrán saber de dónde salen los numeritos. Pero que al fin de cuentas lo que pretendemos es ya entender en el SPS. Pero aquí va hasta ahí. ¿Queda claro hasta acá este puntico? Muy bien. Vamos entonces a parar esta partecita.